buen día a todos. Muchas gracias por estar aquí en el podcast número 2. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Esto es la estación Lofi, a continuación el espíritu de la arquitectura. Bien, como ya lo he mencionado antes, este tema me parece muy interesante. Está basado en la reseña que escribí hace un buen tiempo, titulado Luis Longi Traverso, el espíritu de la arquitectura. Un tema que creo que va a ser de mucha ayuda para muchos estudiantes, para muchas personas que estén empezando en esta etapa de su carrera, ¿no? Como arquitectos, que creo que les va a ayudar mucho. Pero para poder profundizar de mejor manera en este tema, tenemos la compañía del arquitecto Robert Rojas. ¿Cómo te encuentras, Robert? Hola chicos, ¿qué tal? Encantado de compartir ideas aquí en la estación Lofi para profundizar los temas tan interesantes que nos pueden ayudar a todos. Bien, para ponernos en contexto, en esta reseña hacía énfasis en el significado de este concepto que me parece muy importante dentro de la carrera de cualquier arquitecto. Creo que la esencia y la identidad del arquitecto se representa mucho por la cultura y las raíces que éste posee. No creo que la arquitectura tenga que ser un copia y pega o una exportación, ¿no?, de la arquitectura externa hacia la interna. Lo que muchas veces genera es un caos dentro de las ciudades donde se realizan, ¿no? Y creo que es ahí donde estamos apuntando al entender qué significa este concepto y la práctica que deberíamos ir realizando desde los primeros pasos académicos. Sin embargo, yo quisiera preguntarle al arquitecto Robert Rojas, ¿qué entiende él por espíritu de la arquitectura? Quizás nos puede dar otro concepto, quizás está a favor, ¿no?, de lo que yo menciono. ¿Qué cree usted, arquitecto? Para usted, ¿qué significaría este concepto del que estoy hablando? Sí, me parece importante rescatar dos ideas sobre el espíritu de la arquitectura. Uno, entendiendo como el espíritu de la arquitectura macro que vamos a estudiar, por ejemplo, cuando hablamos de la arquitectura latinoamericana o la arquitectura europea, refiriéndonos a una relación de cánones de diseño que se han apoderado de todo este pensamiento creativo de los arquitectos para poder definirnos una esencia de la arquitectura por región. Sin embargo, también existe otra esencia que podemos determinar, como en el caso mencionado del arquitecto Luis Longi, donde el arquitecto plasma sus ideas, plasma conceptos tan profundos que quiere explorar, llegando a tener un lenguaje único en todas sus obras. Y este lenguaje puede llegar a verse en cada una de ellas y entenderse de dónde nacen, como su expresión conceptual dice buscar el Machu Picchu contemporáneo. Se ve una clara intención de reinterpretar la arquitectura o los conocimientos antiguos, incluso prehispánicos podría decirse, y reinterpretarlos para su obra. Ese es otro tipo, creo yo, de esencia de cómo proyectar, más allá de si compartamos o no, porque marca de alguna manera una tendencia en las obras, en las edificaciones. Entonces, creo yo que podemos hablar de una esencia de arquitectura regional o macro y una esencia de arquitectura como la obra de un arquitecto. Claro, entiendo su punto, ¿no? Y es importante entender y aprender a diferenciar entre una corriente ya establecida y lo que significaría la expresión propia, ¿no?, del arquitecto mismo. Existen muchos casos en los cuales el arquitecto ha sabido proponer cosas distintas, ¿no?, que muchas veces son señaladas, ¿no?, como un elemento que quizás no debió haberse hecho, pero fue la búsqueda, ¿no?, de este arquitecto en cuestiones en la forma en la que lo hizo, ¿no? El concepto que aplicó representó mucho lo que él quería hacer. Y creo que eso tiene mucho más valor que un edificio o una casa Saboya dentro de la ciudad de Lima o alguna otra ciudad capital, ¿no?, que creo que es perjudicial a largo plazo, ¿no?, para el entorno en el que se ubica. Yo quisiera también hacer una cuestión a la persona que me está escuchando y al arquitecto que se encuentra con nosotros el día de hoy, ¿no? ¿Cómo diferenciamos entre una corriente arquitectónica y la inspiración misma del arquitecto, ¿no? Sabemos, por ejemplo, ¿no?, Le Corbusier con los 5 puntos
bien establecidos de la arquitectura moderna, y tenemos por otro lado, por ejemplo, Oscar Niemeyer, que siendo parte de esta macro, cogió la cultura de su zona, cogió el movimiento del territorio donde había nacido e hizo función de esto, ¿no? Lo tomó como lo suyo y aplicó a sus trazos esas características de su cultura, uniéndola, mezclándola, haciendo una amalgama con la arquitectura moderna. Ejecuciones así son las que a mí me llaman la atención. ¿Cómo podría ser un estudiante que esté escuchando en este momento, una persona que esté recién dentro de este rubro profesional, evitar o maximizar sus capacidades dentro del espíritu de la arquitectura? ¿Qué desventajas y ventajas podemos encontrar? ¿Qué debo hacer yo para poder entender cuál es mi espíritu arquitectónico? ¿Qué consejo le daría a usted para poder formar estas situaciones? Bien, algo muy importante para poder entender la esencia de la arquitectura es observar. Y creo yo importante observar intenciones primero, porque podemos establecer algunos criterios que tienen la arquitectura regional, tanto por ejemplo como en Perú, como en otras regiones de Latinoamérica, por la intención. Y ciertamente vemos una intención de encontrarse nuevamente con el territorio, porque pasó una época de la arquitectura donde se exportaba, como bien lo mencionabas al inicio del podcast, que se exportaba los criterios de diseño europeos aquí en Perú. Y muchas veces estos no han funcionado o han evolucionado incluso. Y esto delimita a que no estamos leyendo bien el territorio, el contexto, por tanto no estamos plasmando una buena esencia en la arquitectura que debe nacer del lugar o el contexto donde se va a intervenir. Y digo importante observar porque vamos a ver en muchas obras, por ejemplo el arquitecto Longi, que hay una búsqueda desde las raíces, desde la cultura incluso prehispánica, a emerger. Si revisamos sus obras como la Casa para Siempre o la Casa de Playa Verónica, vemos una intención tanto con el juego de materiales como en las volumetrías, una intención de que emerge la edificación del suelo para crecer como una especie de cuento. Es un poco una lectura subjetiva de cómo imaginar, cómo se edificó o creó este diseño, que parte de una historia de emerger, de crecer, de buscar desde las raíces hacia lo superior. Una historia que lo escuchamos muchas veces de las culturas prehispánicas. O en otras obras de algunos otros arquitectos, como Jean-Pierre Crusoe, donde en sus obras también plasma una intención de buscar la luz. Y estos son importantes reconocerlos porque son formas de esencia de su arquitectura que plasman y que finalmente buscan conectarse con las raíces del lugar, una esencia regional, una esencia de Perú, si queremos verlo así, que se está creando por todas estas intenciones que van en un mismo camino a buscar una arquitectura más propia del lugar. También creo importante para aquel estudiante o persona individual que se está acercando a la arquitectura, nutrirse de las experiencias. Experiencia no como el trayecto que tienes para poder hacer algo o hacerlo bien, sino de las experiencias que pueden marcar tanto tu vida como tu profesión o la idea, pensamiento que puedas tener. A mí me marcó una experiencia al recorrer el lugar de la memoria, porque me generó un recorrido, una experiencia de reflexión de cómo encontrarme con el edificio, cómo sentir ese recorrido y qué era lo que me quería transmitir tanto el edificio como la exposición que lleva adentro. Y esa interpretación es propia de cada uno. Entonces, yo recomendaría a cada estudiante que esto es un proceso largo, pero nutrirse de cada proyecto que vaya a realizar, porque todos tenemos como estudiantes darle un aporte a nuestra obra. Por ejemplo, darle unos espacios importantes, que sea muy acogedor. Esa forma de lograr que sea un espacio acogedor es parte de tu esencia. Nadie más lo va a plasmar como tú. Si de repente generaste un recorrido o de repente generaste emociones muy diversas, es parte de tu esencia, solamente que hay que aprender a moldearla
y proponerla como un proyecto viable en las obras de arquitectura. Sí, estoy totalmente de acuerdo con estas recomendaciones y me recuerda mucho a una experiencia que pasé en la universidad, ¿no? Tenía un profesor que me decía, ser arquitecto es un estilo de vida, estar dibujando, estar trazando es parte de lo que deberíamos hacer día a día, de forma cotidiana, porque de esta manera mejoramos nuestra arquitectura en sí, ¿no? Y es importante este desarrollo, ¿no? Como dice el redito Robert, va a ser lento, ¿no? Pero esa constancia va a ser la que va a ayudar a pulir, ¿no? Nuestras características, nuestra forma de ver y pensar la arquitectura. Lo que yo recomendaría es nutrirse del entorno en el que vivimos, buscar esa esencia a través de nuestras raíces sociales, culturales, tradiciones, costumbres, música, ¿no? La forma en la que hablamos, en la que nos movemos, nuestro ecosistema, la geografía, los ríos, lagos, montañas. Todo esto es un conjunto de cosas que nos representa como seres humanos, ¿no? Y creo que eso es sumamente importante entenderlo, ¿no? Para poder saber qué es lo que quiero hacer, primero tengo que saber de dónde he venido para saber a dónde voy. Otra cosa que podría recomendar también es la de ejecutar estudios, ¿no? Buscar, analizar, ver, observar arquitectura distinta, vernácula en este caso, por ejemplo, ¿no? Yo considero que la arquitectura vernácula tiene mucha esencia del lugar donde ha nacido. Como bien sabemos, la arquitectura vernácula es un vestigio, ¿no? de generaciones, las cuales el padre enseñó al hijo, del hijo le enseñó al nieto, etc., ¿no? De esa trascendencia en la que ves, en la que haces la arquitectura, en la que haces tu refugio, en la que haces tu vivienda, está cargada de identidad. Y es exactamente a eso donde deberíamos rescatar para poder definir hacia dónde queremos ir. Sí, y me parece importante también mostrar una experiencia de cómo lograr entender esta esencia para plasmarla en nuestros proyectos. Uno es poder observar, aprender a observar, ver las intenciones de los proyectos, ver el contraste que quieren denotar o el mensaje, aprender primero a leer esas intenciones. Otro punto es entender lo que quiere transmitir, porque esto puede enriquecer el proyecto y enriquecer la experiencia, sabiendo que estás recorriendo o habitando un proyecto que tiene una historia, que tiene algo que contar y te dice a ti algo y le dice al contexto y al mundo algo, ¿no? El tercer punto que quería comentar es la experimentación, porque una cosa que me pasó en la universidad es aprender a leer como música la arquitectura, que es sumamente difícil y a la vez algo sencillo para otras personas, porque es muy intuitivo. Vemos que en la música encontramos ciertos patrones como el ritmo, el tono, que muchas veces no sabemos cómo leer en la arquitectura, pero están ahí. En la sucesión de planos, en la sucesión de volúmenes, se genera cierto dinamismo que se puede leer como música. Y en mi caso lo experimenté viendo ciertas obras, viendo cómo quería representar la fuerza de mis proyectos, interpretada como sonidos en mi guitarra. Y me da una experiencia genial de poco a poco cómo conversar ese lenguaje de música con el lenguaje arquitectónico. Finalmente, el cuarto punto que quiero expresar es proponer. Cuando tú propones, exhibes tu esencia, exhibes todo lo aprendido, lo observado y experimentado para que otra persona pueda recibirlo y valorarlo. Ese punto de proponer va a generar una secuencia de ideas que va a llegar a conectar tanto con el usuario como con el mismo entorno. No sé qué te parece a ti, arquitecto Brian, si has compartido alguna experiencia similar. Sí, los puntos que has tocado me parecen sumamente importantes y creo que son clave, ¿no? Para poder formar esta esencia, para poder encontrar ese espíritu que tanta necesidad, que tanta falta nos está haciendo, ¿no? La generación actual en la que estamos viviendo, al menos los arquitectos jóvenes. Yo las experiencias que he tenido en mi caso en cuestiones
de demostrar mi arquitectura no han sido muchas, pero las veces en las que he podido proponer mis ideas han sido totalmente muy buenas. He tenido clientes muy buenos en las cuales apoyaban mis ideas, ¿no? Y creo que va mucho de la mano con no tener miedo a decir una idea, a proponer una situación. O sea, imagínense tener a Le Corbusier temeroso porque no le acepten, no sé, una Casa Saboya, ¿no? Yendo en contra totalmente del ornato y del renacimiento, del barroco y todos los cánones ya establecidos. Entonces creo que es muy importante atreverse, saber proponer y que esa propuesta sea un atrevimiento nuestro, ¿no? No temamos a innovar. Es clave innovar en esta profesión. Si tú no innovas, no llegas a nutrirte en verdad y no llegas a ser ese profesional que debería tener hambre de poder conseguir lo que él desea a través de algo correcto, a través de la proyección de buena vida, ¿no? Darle al usuario una buena vida a través de una idea quizás loca, pero que al final tiene una razón de ser, que al final represente a ese usuario, ¿no? Y que tenga nuestras características, nuestra personalidad. Es justamente a eso lo que vamos con el espíritu de la arquitectura, y quiero que quede claro, ¿no? Que todos los puntos mencionados, tanto por el erudito Robert, tanto por mí, son algunos ejemplos, son algunas opciones que nosotros les recomendamos ir practicando, ¿no? Porque como saben y como lo explica también, este es un proceso largo de intervención, de estudio, de análisis, de propuesta, de renovación, de reinterpretación de muchas situaciones, pero que al final te llega a madurar, llegas a madurar como arquitecto. Yo considero que, por ejemplo, ¿no? En esta reseña hice hincapié en las obras del arquitecto Luis Longi porque me parece fascinante la forma en la que él conceptualiza, la forma en la que él ve, la que representa su arquitectura, ¿no? Muy propia, muy suya, muy de donde nació, muy de sus raíces. Así como él, existen muchos otros arquitectos, ya sea Oscar Niemeyer, ya sea Frank Lloyd Wright, ¿no? Y los grandes maestros lo han demostrado. Así que no busquemos entender la arquitectura simplemente como una intervención a disposición del cliente. No, busquemos proponer, como le dice el erudito Robert, ¿no? Busquemos analizar, busquemos nuestras raíces, intentemos que nuestras raíces se representen ahí, dentro de nuestras formas, dentro de nuestros materiales, ¿no? Busquemos que sea esa arquitectura con identidad, ¿no? Propia, que no sea una copia y pega de una arquitectura contemporánea, entre comillas, moderna, una mezcla extraña, ¿no? Entre ladrillos, concreto, etc. Cosas así debemos evitarlas y hagamos que nuestra arquitectura sea pulcra, ¿no? Cargada de sentimientos, cargada de sensaciones. Creo que eso es lo más importante para encontrar nuestro espíritu de la arquitectura. Un proceso que es largo, pero que a la vez nos nutre y nos hace madurar, como lo había mencionado, ¿no? Así que ha sido un gusto poder tenerlos a ustedes, espero les haya servido de mucho lo que hemos conversado. Ha sido un gusto también tener la compañía del erudito Robert. Robert, no sé si quieres decir algunas últimas palabras. Sí, espero que estas ideas les hayan servido y pueda generar mayor reflexión y creatividad para poder conversarlo nuevamente y en otra oportunidad en la estación Lofi. Gracias. Si tienes algún otro tema del que quisieras que conversemos, del que quisieras que hablemos, o quieres que nos explayemos mucho más en este tema, puedes escribirnos en los comentarios. Recuerda darle like, recuerda seguirnos, tanto en nuestra página de Facebook para que leas todas las reseñas actuales, ¿no? Tanto en Instagram como en nuestro canal de YouTube. Esto ha sido la Estación Lofi, hasta el próximo video.